Jorge Correa, está el doctor Juan Manuel Sáenz. Vamos a saludar al doctor Juan Manuel Sáenz, que no lo hemos saludado en esta mañana. Doctor, muy buenos días. De trabajo y a todos nuestros oyentes de Halcón Radio. Bueno, doctor, ahí usted nos escuchó titulando y ahí como muy de afán porque tuvimos fallas, no pudimos arrancar el noticiero en la hora acostumbrada, nuestro halcón que va en la motocicleta por la mañana tampoco pudo salir, una falla en todo el sistema, no solamente en Halcón Radio, sino también en Iniciativa Ciudadana que está en el municipio de Soacha y que está con nosotros todos los días, también tuvo fallas hoy aquí y hemos estado todos corriendo, por eso no tuvimos hoy nuestra moto en la calle, la motocicleta, la que les estamos presentando, la tenemos ahí a mano, Héctor Giovanni. Bueno, más adelante les vamos a mostrar la motocicleta que tenemos ahora en calles, mostrando, sobre todo dando el reporte de la movilidad para que los bogotanos, especialmente del suroccidente, quienes entran por la autopista sur, quienes van de Soacha hacia el centro de la ciudad, quienes salen de, por ejemplo, de San Mateo, de Compartir, quienes van de León 13, todos estos sectores de terreros, entonces puedan conocer cómo está el flujo vehicular para que salgan confiados o que salgan bien temprano. Bueno, a ver, una noticia rápidamente, el señor Correa, para ir con el doctor. Sí, señor, efectivamente, se le cae al gobierno nacional la reforma al Código Electoral, se le vino al piso porque la Corte Constitucional lo declaró inexequible. En ese orden de ideas siguen las amarguras para el actual presidente de los colombianos. Bueno, ahí está, siguen las amarguras, pero hay más amarguras todavía y hay tensión, porque el presidente de la República manifiesta que tocaría echarle la mano a los ahorros que tiene el doctor Sáenz allí en el banco para prestárselas a otras personas que necesitan la plata. ¿Cómo le parece la propuesta? Echarle mano a los ahorros de los colombianos para prestarlos. Es una propuesta del presidente de la República. ¿Cómo estarán los que tienen plata? Porque nosotros, a nosotros que de la que tengan ustedes, que nos presten, doctor Juan Manuel. Sí, pues yo realmente sigo en estupor frente a las decisiones que este gobierno pues, verbaliza. No solamente pues estamos hablando de esas propuestas que son claramente pues dirigidas a o en contra de un grupo de personas de la sociedad. También la propuesta del cambio del nombre del escudo, de la Fuerza Aérea, una serie de cosas que ve uno que, no son, que son innecesarias y que realmente implican demasiadas controversias que en realidad no contribuyen al desarrollo de este país. Esperemos a ver en qué termina eso. Claro, hay mucha preocupación y es que yo en otros gobiernos yo no había escuchado algo similar, preocupándose un gobierno por prestarle plata a los colombianos, pero plata que no tiene el gobierno, sino apelando a la plata de los demás. Y a mí me parece que es un tema bien importante. ¿Por qué? Porque muchos de los colombianos van a sacar sus ahorros de los bancos. Entonces no voy a dejar ahorros en los bancos porque me la van a sacar y entonces yo tengo que prestarla. Yo tengo que van a manejar mi plata. Entonces, ¿por qué más bien no la sacamos y nos la llevamos para otro lado? Y entonces me parece que empieza un país como en bancarrota, como en la pobreza, como que nadie quiere invertir, como que nadie quiere decir que yo tengo plata, y entonces el que tiene plata dice, voy entrando como en quiebra, ¿sabe? Esto me toca es echarle mano a mi plata. ¿Qué podría pasar ahí? Pues es que ese análisis que hace usted es muy interesante porque realmente si el gobierno toma la decisión de obligar o a través de decreto, obligar a los bancos a prestar ese dinero, a ponerlo a circular en el mercado, pues tiene que hacer varias cosas. Y la primera es bajar las tasas de interés, porque a nadie nos van a obligar a sacar dinero prestado. Si van a hacer unas inversiones, como ellos dicen, forzosas, pues ¿cuáles son esas inversiones forzosas? ¿Hacia dónde van a llevar ese dinero?
hacia dónde, hacia qué tipo de proyectos van a dirigir esos dineros. Eso no es claro. Entonces, el mecanismo de obligar a una institución financiera a entregar ese dinero para que alguien lo invierta en algo, pues es peligroso porque las tasas de interés en este momento, si bien es cierto, están bajando, también es cierto que siguen siendo altas. Y no es atractivo, si usted mira las tasas de interés en este momento, no es atractivo comprar vivienda ni endeudarse para tener un crédito hipotecario, porque pues en realidad las tasas están 10-11% efectivo anual, pero eso nos hace, si usted lo calcula a un precio póngale que usted financia el 20% de una propiedad, financia la cuota inicial aportando el 20% y el otro 80% lo financia. Si usted estaba pensando en un apartamento, que en este momento en Bogotá hay apartamentos de 40 metros cuadrados, 50 metros cuadrados, están alrededor de los 450, 500 millones de pesos. Entonces, terminar pagando por 30 años o 40 años una cuota mensual de 5 millones de pesos, pues eso no es para la clase, o sea, digamos que eso afecta muchísimo la clase media si usted tiene en cuenta los ingresos de una persona que pueden ser de 4 millones y medio. O sea, una persona, un trabajador que dice, según el DANE, que es rico, que hace parte del estrato de la clase alta de Colombia, que se gana 4 millones de pesos mensuales, pues que va a pagar una cuota fija mensual de 4 o 5 millones de pesos al banco para financiar un crédito hipotecario. Entonces, no hay lógica frente a eso entre el ingreso y la oferta de dinero y las cuotas y los intereses que se tienen que pagar de allí. Entonces, suena como una medida desesperada, improvisada de un gobierno que no entiende el mercado, que le ha generado desconfianza al mercado, que el mercado no está reaccionando a las medidas del gobierno y pues entonces trata de el gobierno desde lo público controlar todo. Entonces no solamente quiere controlar la salud, las pensiones y también el dinero y las inversiones que tienen los cuentavientes en el banco, sino adicional a eso, ahora le metieron a esto inteligencia artificial. Entonces, resulta ahora que pues, el gobierno va a desarrollar toda su normatividad y va a proponer una normatividad para que se implemente la inteligencia artificial, pero esos son disparos al aire, eso es una persona como que descubrió un computador y entonces le dice a todo el mundo, oiga, hay que aprender de sistemas, porque ese es el futuro, pero realmente no entiende de nada de lo que significa un computador. Eso me acuerda cuando yo empecé a estudiar. Yo estudié en los años 90, yo soy de la época del colegio de los años 90 y en esa época pues nosotros estudiábamos con Logo. Yo no sé si usted se acuerda que los computadores eran grandes y Logo era como una tortuguita que uno aprendía con comandos a moverla y a hacer dibujos y eso, la clase de sistemas era como 200 funciones que le hacían a uno aprender de memoria, alt no sé qué a la izquierda, alt no sé qué tal, a la derecha. Y entonces los profesores nos decían, y yo lo recuerdo ahora con un poco de añoranza y de alegría, como de ternura, porque le decían los profesores a uno, no, es que el computador es el futuro, usted tiene que aprender de computadores. Y entonces era muy chistoso porque esos profesores no tenían ni idea de lo que estaban hablando y no sabían lo que se nos venía encima, que era la internet y lo que estamos haciendo ahora, que esto es prácticamente, si usted lo calcula, si usted lo lleva a los años 90, pues hubiera sido imposible imaginar que usted y yo y Jorge estuviéramos interactuando a través de una página de internet en tiempo real en diferentes localidades de esta ciudad y con miles de personas conectadas escuchándonos. Entonces lo que dice Petro es prácticamente el profesor ese retardatario que no tiene ni idea de lo que está hablando, pero que le dice, da un consejo al aire y dice, oiga, pues es importante que usted aprenda, que aprendamos porque pues esto es el futuro. Pero fíjese una cosa, en Colombia no hemos podido superar el problema de hambre, no hemos podido superar el problema de productividad ni de educación de nuestra población. Ahora nos van a meter la inteligencia artificial regulada por el Estado. Entonces, un gran hermano. Yo digo que Gustavo Petro está copiando, calcando desde su perspectiva
el libro 1984, relacionado con la teoría del gran hermano, que todo lo vigila, todo lo controla, todo lo quiere manipular para el beneficio de un Estado que todo lo que es súper poderoso. Entonces, yo realmente no tengo mucha esperanza en este gobierno, y realmente pues ya han pasado 2 años. Lo más popular que ha tenido Gustavo Petro este gobierno ha sido los escándalos de corrupción. De resto, todo ha brillado por su ausencia. Entonces, esperemos a ver hasta dónde llegamos con esas teorías, si el sistema financiero se lo permite, si el Banco de la República se lo permite, y si el mismo mercado lo permite, ¿no? Si el mismo mercado está dispuesto a entrar en esa dinámica. Jorge, ¿tiene usted una inquietud al respecto? Usted que tiene los ahorros ahí y están ahí como en stand-by y podría ser un beneficio para el gobierno. Pues tanto como tener los ahorros, eso lo pone a uno a pensar, porque este es un tema que tiene mucho de largo como de ancho, como decían los abuelos en una época, y realmente pues mirándolo desde una parte objetiva, se han hecho tantos disparos al aire y se han disparado en los pies que ya no hayan qué hacer. ¿Qué podría llegar a ocurrir de que este proyecto, ese proyecto lograra pasar y se convirtiera en ley de la República? ¿Qué podría ocurrir realmente a profundidad con la economía del país? Pues es que a mi manera de ver, la Constitución no se lo permite, porque aquí hay libertad de empresa y el gobierno no tiene ese control. Aquí se protege la propiedad privada y se protege también la libertad de empresa. Entonces, ¿hasta qué punto, sin mi autorización, me van a utilizar unos ahorros que tengo en el banco para dirigirlos hacia la ejecución de supuestamente proyectos estratégicos? Entonces suena muy bonito en el papel, pero ¿qué pasa si la plata se la roban en coimas, como habitualmente ocurre? Entonces nos dicen que bueno, no hablemos de este gobierno, porque entonces van a decir que nosotros odiamos a Gustavo. Hablemos de centros poblados. Hablemos de lo que pasó en el gobierno de Iván Duque. Se robaron toda la plata de los centros poblados y del internet de los niños de las zonas más apartadas de este país. Y entonces uno dice, se robaron en una coima 70.000 millones de pesos. Se la abudinearon, así como decían en esa época Gustavo Petro y los demás. Entonces, si esa plata es del Estado y nos dolió tanto, entonces ahora imagínese que usted le digan, oiga, pues nosotros utilizamos el dinero de sus ahorros, por ejemplo, la que tenía un CDT, porque no podría ser de otra manera, porque ¿cómo me van a impedir a mí que yo saque mi dinero de la cuenta? O sea, si yo tengo 10 millones de pesos ahorrados en una cuenta de ahorros y cada mes le consigno 50.000, 100.000, 200.000, 1.000.000 de pesos, pero el día pasado mañana se me ocurre que necesito la plata porque la requiero, necesito el efectivo, entonces ¿que no me la van a entregar? Pues me la tienen que entregar, porque es mi dinero. Eso es parte del contrato que se firma con el banco, y me la tienen que entregar. No me la van a entregar, entonces ¿la plata de quién es? Entonces me tendrían que a mí pedir autorización para que yo renuncie a retirar ese dinero dentro de determinado tiempo, que sería prácticamente como ponerlo un depósito a término fijo, como un CDT. Y entonces supongamos que yo acepto eso. Entonces esos 10 millones de pesos acepto no retirarlos, porque eso partiría de la voluntariedad de las personas y no de la obligatoriedad y la imposición que nos haga el gobierno, porque eso sería confiscatorio. Y entonces resulta que, supongamos que yo acepto eso y pongo mis 10 milloncitos de pesos en esa inversión forzosa, y se roban la plata en el contrato que van a ejecutarla de estrategia, ¿no? Porque él dice que es estratégico, inversiones estratégicas. Y supongamos que se roban 70.000 millones de pesos en el negocio. Entonces, el gobierno va a tener que salir a responder por esa plata y devolverla al inversionista, que sería el ciudadano que puso los ahorros. Entonces, en realidad, claro, necesita flujo de caja. No tiene presupuesto, no tiene recaudo, la DIAN caída, colapsada, no han podido recolectar los impuestos de renta, declaración de renta, estamos en vencimientos y la página de la DIAN está caída, no tienen renta, no tienen ingreso por renta, ni IVA, ni nada de eso, porque la plataforma está caída. Ahora entonces imagínense
a la hora de que tengan que devolver esa plata al sistema financiero para que se la entreguen al tarjetaviente. Lo que está buscando con eso es generar una crisis económica de tal magnitud que deje a todos los colombianos sin ningún recurso, sin dinero, sin flujo de caja. Y entonces nos volvamos dependientes del gobierno y del Estado para lo que el gobierno a bien tenga. Entonces lo que nos van a imponer es una filosofía o una política de hambre al mejor estilo de Venezuela, en donde pues tengamos que todos depender del gobierno, que pasen por las cajas y nos dejen un pedacito de carne y un par de huevos y un poquito de arroz para que podamos comer todos el día de hoy. Pues estas propuestas del gobierno Petro, más que pensar como una audacia económica, es una estupidez financiera. Eso es lo que hace Gustavo Petro y sus propuestas, que no tienen ningún análisis económico de trasfondo y tampoco constitucional ni jurídico. Nadie se lo va a permitir, ni la Corte Constitucional, porque violaría principios y derechos consagrados en la Constitución, como el que le acabo de decir, y tendría que modificar todo el sistema financiero para que eso pueda ocurrir. Y eso no le van a pasar a Gustavo Petro, y son otras más salidas para tratar de generar opinión pública y desviar los debates de corrupción y de falta de liquidez y de mediocridad en el manejo de las finanzas de este país. Nos dice uno de los oyentes, me escribe acá internamente, realmente el colombiano no tiene plata ahorrada. Lo que pasa es que los dineros que mueven muchos de los comerciantes son dineros que tienen que estar moviendo en sus cuentas por negocios, pero no exactamente que tenga plata para reposar y guardarla ahí porque estamos llenos de plata y ahorramos mucho. Eso ya sería plata de mala procedencia, la que no necesite la guarda. Aquí todo el mundo está necesitando plata a diario y entonces son movimientos que hace para no tener platas guardadas en casa, porque eso no se puede hacer. Es peor tenerla allá guardada que dejarla allí en un banco, y por eso los colombianos no pueden ahorrar. En un país, dice el señor, en un país que está en este momento en bancarrota económica, ¿quién tiene dinero ahorrado? Nadie, todo el mundo está pidiendo, y por eso es que están solicitando préstamos para de alguna forma pagar, pero nadie tiene plata ahorrada como tal, no. No sé. Pero es que fíjese que es un mecanismo que el gobierno tiene varias formas de conseguir dinero, si es que se puede utilizar esa palabra, de conseguir para financiar el Estado, el funcionamiento del Estado. Entonces resulta que en esta economía precaria de los países en desarrollo como el colombiano, la economía funciona por dos razones. Por las inversiones que hace el Estado en desarrollo de infraestructura estratégica, carreteras, construcción de hidroeléctricas y demás, que generan un alto flujo de caja para la empresa privada, porque esos dineros los van dirigidos a la empresa privada para que desarrolle esos proyectos. Entonces, uno de los mecanismos que utiliza el Estado para hacer funcionar la economía e inyectarle dinero a través de la contratación estatal. Y dos, la economía funciona por la inversión extranjera o nacional, porque todos esos inversionistas, los empresarios nacionales o extranjeros, pues desarrollan proyectos ¿de qué? De construcción, de carreteras, de edificios, de parques, de edificaciones, etcétera, que hacen que se contrate personal y ese dinero ingrese a la economía para que se genere consumo. Entonces, ¿qué nos está pasando en Colombia? Que el gobierno nacional, el Estado colombiano a través del gobierno nacional, pues no ha tenido manera de financiar absolutamente nada porque no tiene flujo de caja. Y más que no tener flujo de caja es que no saben cómo gastarla, porque la poquita que se han podido gastar se la han robado. Entonces, no han tenido forma de meterle ese dinero a la economía. Otro mecanismo de financiación del Estado pues es el recaudo de impuestos. El Estado cobra impuestos por todo. Hay más de 40 impuestos en Colombia, ocultos, que nosotros no somos conscientes de eso, pero que se pagan impuestos nacionales y territoriales, directos e indirectos, claro que sí. Y entonces todo ese dinero utiliza el Estado para financiar y vuelve entonces a la economía a entrar en su desarrollo. Ese dinero vuelve y entra a la economía a través de los mecanismos que les acabo de mencionar. 4, el endeudamiento. Pues el gobierno tiene que ir a buscar plata donde quiera, a las entidades financieras internacionales para buscar dinero o endeudarse con otro país para buscar dinero.
Y entonces como Colombia no tiene forma de ir a buscar eso, porque pues a pesar de que sí tiene forma, pues eso iría en contravía de lo que ha dicho Gustavo de endeudarse. Y fíjese lo que ha salido a criticar Iván Duque, a decir que fue estúpido lo que hizo al endeudarse para financiar toda la atención médica hospitalaria en la crisis del COVID-19. Entonces, no quiere salir a hacer eso. Entonces, ¿ahora qué hace? Pues venga, busquemos el dinero de los colombianos y busquemos la manera de utilizar el dinero de ellos para financiar unas operaciones, como lo dice él, unas obras estratégicas para el país. Pero volvemos al mismo punto que estábamos tocando ahora. ¿Y si la plata se la roban en coimas? Porque se la van a robar en coimas. O sea, es que no vayan a pensar que no. Por lo menos los políticos involucrados en esto cobran el 50% del proyecto, del valor del contrato. Entonces, fíjese, cualquier contrato que usted se le ocurra, ya no cobran ni el 1, ni el 2, ni el 3, ni el 5, cobran es el 50%. Fíjese lo que pasó con lo de los carrotanques. No solamente se robaron las comisiones, sino que los carrotanques no están funcionando. Los carrotanques no funcionan, no los están operando. Es que dijera uno, bueno, es que se robaron la plata de los 7.000, 10.000 millones de pesos, que no sé hasta qué punto es esa cifra, y los carrotanques funcionan y la gente está tomando agua, pero ni siquiera. Entonces, cualquier propuesta relacionada con la utilización de los recursos privados de forma obligatoria para financiar una operación del gobierno, pues desde mi punto de vista no solamente es inconstitucional e ilegal, sino que es un disparate de carácter financiero. La situación es bastante tensa, es bastante complicada. Yo no me acuerdo en que otro gobierno haya propuesto eso. Y no quiero hablar del presidente de la República, hablar mal, porque no es mi condición ponerme a hablar mal del gobierno, no, y menos nosotros como periodistas, sino informarles a los colombianos de lo que está ocurriendo. Pero a mí me parecería que quien está asesorando al presidente de la República lo está haciendo mal, doctor. Digamos, y apelemos a estos dineros y llegamos así. Los asesores están muy raros porque siempre el presidente, el alcalde, todos tienen su asesoría para él les expone y entonces ellos buscan alternativas. Y me parece que es la alternativa más errónea que han encontrado los asesores del presidente para ponerlo y decirle a los colombianos, vamos a utilizar su dinero, vamos a utilizar su plata. Para esto necesitan suponer el proyecto, buscarlo como transformarlo en una ley de la República. ¿Qué pasos debe seguir el presidente, doctor? Pues es que, ¿quién rodea al presidente de la República? Pregúntese usted. Entonces, está el ministro de Hacienda, que pues no solamente está salpicado por todos sus escándalos de corrupción, sino que pues pareciera que no tiene la capacidad intelectual para poder asesorar todas las transformaciones económicas que requiere este país o implementar esas políticas económicas. Ricardo Bonilla pues ha fracasado y ha fracasado rotundamente y no lo han querido cambiar. No sé por qué favor político mantienen a Ricardo Bonilla allí, pero definitivamente no trae certidumbre a la economía, sino incertidumbre e inestabilidad. Y entonces, ¿a quién más colocaron en las fichas económicas claves? Entonces usted mira el DPS y entonces ahí está el amigo Gustavo Bolívar. Gustavo Bolívar que no es nada más que un guionista famoso por sus novelas de prostitución y narcotráfico, y que no tiene ni meridiana idea de lo que significa administrar un negocio, pues muchísimo menos un país. Entonces trata de administrar el Departamento de Prosperidad Social de una forma pues económicamente que es discutible y con todas las situaciones que eso implica. Y tiene a Laura Sarabia. ¿Qué hace Laura Sarabia? Pues preguntémonos, Laura Sarabia, ¿qué experiencia tiene en lo que está haciendo? Y pues es una mujer que sí es muy joven y no vamos a hablar de ella o no la vamos a criticar por lo que es como mujer, porque pues, como mujer es una mujer valiosa, líder, emprendedora,
se ha superado y es muy, muy importante lo que ha venido haciendo desde su punto de vista personal, pero desde el punto de vista político, económico, pues es la que le habla a Gustavo Petro al oído, ¿no? Y tiene, digamos que el departamento administrativo de la presidencia y toma decisiones de carácter trascendental que definitivamente pues tienen al presidente tomando esas decisiones o verbalizando, socializando esas decisiones económicas o esas propuestas económicas. Entonces pues no ve uno ninguna persona seria, experimentada, asesorando al presidente, sino son decisiones prácticamente populistas, como diciéndole a la gente, pues vamos a utilizar el dinero de los ricos, porque finalmente quien tiene dinero ahorrado, pues son las personas que tienen excedentes de capital. Y como decía el oyente, o los tiene invertidos o los tiene esperando para invertirlos. Pero ese es el 10% de la población en Colombia o el 5%. El resto es la clase media o popular que no tiene ahorros. Entonces, pues no le importa lo que nos digan respecto a los ahorros porque pues me gano un salario y no ahorro. Y al contrario, me queda faltando plata para pagar. Pero el que está ahorrando, el que tiene capital metido en el banco, pues esa sí se le va a importar. Entonces, prácticamente en el fondo lo que hay allí es una filosofía de lucha de clases en donde despojemos al rico de lo que le sobra y pongámoslo al servicio de una comunidad que lo necesita. Y eso en un discurso popular pues suena muy interesante porque el que no tiene pues no tiene nada que perder y si me van a dar algo pues se lo recibo y regalado mejor. Pero al final del día, pues eso para la economía es un disparate. Lo que va a llevar a Colombia es que haya una fuga de capitales, no solamente privados nacionales, sino extranjeros, que nadie quiera tener dinero en el banco y se va a presentar nuevamente una migración, una fuga de colombianos al exterior con la intención de esquivar lo que falta del gobierno de Gustavo Petro. Y eso es muy real, porque muchos colombianos están llegando siempre a su destino, Europa, y han tenido que comenzar a realizar una serie de controles estrictos para no recibirlos, porque la gente huye de Colombia, está huyendo de Colombia, aunque se vea así suave, que no se note, a mí no me parece, claro, a uno no le parece porque no está pendiente de esas informaciones. Algunas personas lo dicen así, no, a mí no me parece que estén yendo. Claro que está yendo mucha gente del país y están manifestando, hombre, que en Colombia estamos pasando una situación bastante dura, el desempleo, porque hay algunas estadísticas del DANE que no lo muestran de esa forma, lo han venido como maquillando, manifestando que bajó el desempleo. ¿De dónde? Si el empresario está acabando con su fábrica y dice, no, yo mejor no, yo me voy, yo no invierto más acá porque aquí puedo acabar yo más bien con todo mi dinero. Y ahora al escuchar una cosa como esta, mucho más, no, yo no puedo hacerlo. Y entonces es una situación bastante caótica, que el colombiano ya no quiere estar acá. El colombiano ya quiere estar en otro país, ya quiere estar en otra parte y no quiere vivir la misma situación. Y más cuando hay un país vecino que está en las mismas condiciones y entonces ya vienen de para acá, vienen a buscar nuevas formas de vida, se llenó de extranjeros esto y aquí en un país que tiene una problemática más terrible a puerta cerrada y entonces ¿qué vamos a hacer, doctor? Ahí la dejamos, ¿no? Ahí está la situación tensa para los colombianos. Pues mire, más allá de todo este análisis que hacemos es que el oyente pueda comprender las diferentes posiciones filosóficas y políticas detrás de eso y consecuencias económicas. No se trata de decir que nosotros tenemos la verdad revelada de lo que estamos diciendo es lo que es. Es una consideración, un análisis y lo que hacemos es invitar a nuestros oyentes a que reflexionen respecto de lo que verbaliza el gobierno, porque no es tan sencillo ni tan coherente lo que propone, ¿sí? Es más una decisión de carácter populista que va a ser difícilmente aplicada. Y eso es el análisis que queremos proponerle a nuestros oyentes y que participen y que pues contribuyan también a la construcción del debate. Pues bueno, doctor, sabemos que usted madrugó mucho porque está muy ocupado hoy. Ayer estuvimos aquí hablando del tema de Mayito Leal.
Bueno, doctor, muchísimas gracias por haber estado hoy. Sabemos que tiene mucho que hacer. ¿Cómo está la agenda para esta mañana? Pues Héctor, lo mismo que ayer, esta mañana vamos para la oficina corriendo a contestar los requerimientos judiciales. Probablemente hay una reunión con un cliente y seguir otra vez en la respuesta a todos los requerimientos judiciales porque no dan espera. Los términos para un abogado son la vida. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Que tenga un feliz día. Éxitos hoy. Gracias a todos, éxitos.